Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de análisis, nos acompaña Virginia Romero, nos acompaña Jorge Rocha. Vamos a analizar, por supuesto, el caso Medina Mora, sigue siendo el asunto de debate político a nivel nacional. También la edad de jubilación, que también se puso en el centro de la discusión luego de una declaración del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en donde sugería que para que las pensiones fueran sustentables de cara al futuro teníamos que subir la edad de jubilación a los 70 años. Y en Jalisco, pues algo inédito, 3 exsecretarios de CEDIS están compareciendo, lo hicieron el martes pasado y lo van a hacer de nuevo el lunes, compareciendo por presuntos, por posibles casos de desvío de recursos públicos, asociaciones civiles que tenían como integrantes a funcionarios públicos. Hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 6 minutos. Virginia Romero, ¿cómo estás? Directora de Coparmex. Hola, muy buen día. Muy bien, Enrique. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Jorge Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, Virginia, Enrique, y por supuesto buenos días a la gente que amablemente nos escucha. A ver, empezamos con Medina Mora. Virginia, ¿qué discusión nacional? Creo que Medina Mora nunca había sido tan famoso en los tiempos de Felipe Calderón. ¿Cómo ves todo este debate, la sucesión en la Corte, la discusión sobre la imparcialidad, la independencia del máximo tribunal? Definitivamente ha sido el tema de la semana, precisamente esa renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Híjole, el día de ayer sale una nota, una columna del periodista Mario Maldonado que describe ciertas presiones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si de esto ser cierto, si esta columna y esta información es veraz, pues estamos hablando que realmente se pone en riesgo los contrapesos, la institucionalidad, y recordemos que la Corte pues es el contrapeso institucional de los más fuertes que tenemos en este país, y también se cuestiona mucho el tan sonado equilibrio de poderes, ¿no? También todo esto pues deja, digamos, muy apetecible que haya un cuarto ministro que le dé respuesta al hoy gobierno ejecutivo, y pues bueno, también nos deja ahí una gran duda de qué es realmente lo que está pasando. Creemos, o al menos yo creo que de cara a la nueva designación, pues tendrá que ser sin cuotas ni cuates, ¿no? A ver, sería el tercero en esta ocasión, ¿no? Porque primero propuso el presidente una terna, que al final fue electo González Alcántara. Uh-huh. Después propusieron otra terna, en donde quedó Yasmín Esquivel, y en este caso sería el tercero, y podría proponer un cuarto en 2021 ante la renuncia, más bien se le acaba el periodo al ministro Franco Salas, que termina en 2021. Pero fíjate, propondría, a mí de pronto este debate sobre que están queriendo cooptar la Corte, propondría los mismos que Peña y que Calderón. Peña propuso cuatro ternas, y Felipe Calderón propuso 4 ternas, es decir, más o menos sería lo que estamos acostumbrados en términos de los sexenios, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente. A ver, esa parte yo creo que es un tema que habrá que discutir posteriormente. Para mí el asunto fundamental es si el empujoncito que le da la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera al ministro Medina Mora, es por un intercambio entre tú renuncias y yo te doy impunidad. Ese es el intercambio que me parece que puede ser grave por los peligroso, dos lados. Claro. Porque entonces sí Medina Mora está aceptando que hay algo exactamente que lo puede poner en entredicho. Ese es para mí el tema de detalle que, por supuesto, como bien señalaban antes, pone sobre la mesa tanto Loret como Maldonado, en columnas. También hay que decir que no, bueno, al menos yo no vi como reportajes de investigación
sólidos. Sí, finalmente siguen siendo... Ya vienen, Jorge, ya vienen. Ojalá, pero siguen siendo columnas, digo, habrá que ver. Y donde no se definen, o sea, se habla de fuentes, pero no se habla de personas concretas. Exacto, entonces ahí habría que ir sobre piso, yo creo que mucho más firme, porque para mí el problema fundamental de lo último que hemos conocido es si hubo intercambio de no te persigo, pero renuncias, que esto lo que favorecería es lo que, de hecho ya habíamos dicho en algún momento muy al principio de este gobierno, es decir, que había un riesgo del gobierno de López Obrador con ciertos actores y actores políticos de, bueno, está bien, ya no te metas, pero te voy a dar no cargos, pero sí impunidad. Sobre todo del sexenio anterior, ¿no? Exacto, esa es la parte que a mí en todo caso me preocupa más en este momento. Y fíjate, pongo un nuevo componente que va a empezar a salir en estos días, y es que el día de hoy es el último día que se presentan los aspirantes a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy es ese tema, entonces el Congreso tendrá que analizar no solamente a este nuevo ministro de la Suprema Corte, sino también al nuevo o la nueva presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Es el Senado o la Cámara de Diputados? El Senado específicamente, el Senado. ¿No? Pero entonces vamos a tener un combo complicado, porque también lo que se ha dicho es que el presidente quiere poner a un presidente o presidenta porque la comisión ha sido crítica. Claro. Exactamente. Entonces eso también complejiza el nivel de debate que se va a dar en el Congreso en los próximos días. Que esa también es una constante que estamos viendo en el gobierno federal. La semana pasada hablábamos del ministro y precisamente el día de ayer también escuchamos que se le sanciona y se le separa del cargo al magistrado Jorge Canero, ¿es? ¿O Camero? Sí. Que el que estaba votando todos los amparos en contra de Santa Lucía. Entonces, precisamente, como bien comentas, Jorge, pareciera que si me es incómodo, pues empieza toda la presión, ¿no? Y creo que no podemos transitar hacia un gobierno de venganzas. Sí, exactamente. Estamos hablando del juez, del magistrado Jorge Camero Ocampo, que en múltiples ocasiones se ha pronunciado por mantener suspensiones. ¿Quién lo suspende? Es otro de los apellidos de esta semana. El ministro Saldívar. Que es al final, bueno, hay una polémica sobre el papel de Saldívar, que es desde mi punto de vista el primer, ¿cómo se puede decir, Jorge? Ministro pop. Claro. No, es decir, es como, se está volviendo en un rockstar. Claro. Que va a programas de tele, que va, tuitea, se pelea. Que es muy no es de cultura de la corte eso. No. Lo que pasa es que en la corte lo que estábamos acostumbrados que era una especie de palacio de hierro, donde nada pasaba, nada salía, y ahora tenemos un ministro. No, y entiende las declaraciones, exacto, ¿no? que da conferencias, declaraciones todo el tiempo. A ver, ¿no? Lo escuchamos. Ayer habló el ministro Saldívar, en particular sobre las presiones, Vicky, Jorge, que en su momento le hizo Felipe Calderón por el caso ABC y Florence Cassé. Presenté el proyecto de la guardería ABC. El hinchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto y que ustedes conocen y que son públicos. A ver, ¿cómo ven eso? El papel de Saldívar, Vicky, unos dicen se está pasando el ministro porque está coincidiendo mucho con el gobierno en sus posturas, otros dicen no, qué bueno que explique, que vaya, que dispute en la opinión pública las tesis de la Corte. Bueno, creo que el hacer una corte más cercana a la ciudadanía, abierta, transparente, pues todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Esa parte creo que no se discute, al contrario, se agradece. La parte que a lo mejor sí debemos de estar pendientes es que se mantenga precisamente este contrapeso. Precisamente lo que escuchábamos ahorita en el audio nos muestra cómo teníamos una corte que hacía contrapeso al gobierno en turno. En cambio, si estas brechas empiezan a cortar, realmente qué nos queda para seguir construyendo, ¿no? Entonces, es un bloque, pues hagamos un solo poder y tan. Así, ahí está lo que yo escuché ayer toda la comparecencia de Saldívar. Parece que pasó de decir me presionó personalmente el expresidente Calderón, porque se acuerdan que hasta se filtró la frase esa de Fernando Gómez Montt, donde le decía al ministro Saldívar, no te pusimos para esto.
¿no? Se filtró esa frase, pero parece que ayer más bien lo que dice el ministro es la presión fue mediática, la presión fue un linchamiento mediático contra mí, contra mi proyecto y contra mi persona, que yo sí lo recuerdo. No, por supuesto. En ese momento todos los medios habían culpabilizado a Florence Cassé. Claro, fue un juicio sumario En la mediático. opinión pública, y Calderón hizo demagogia en ese tema para mantener a la mujer encarcelada y para ganar votos. No, por supuesto. A ver, a mí, en principio me parece muy bien que Saldívar diga que lo presionaron porque es lo que estamos reconociendo es un modus operandi de la clase política. Así de sencillo. Esa es la parte para mí central. Es decir, a ver, aquí no es cierto que hay respeto de poderes. Otra simulación. Nos chantajeamos, nos damos empujoncitos. Y eso está bien. Y entre más públicos sean las presiones, para mí es mejor, porque precisamente la dinámica de contrapesos ayuda a que entonces ahora sí que la opinión pública pueda sumarse al contrapeso. A mí me parece que es fundamental que empecemos a transparentar en este país ese tipo de dinámicas que yo creo que han sido muy perniciosas y que además todo el mundo sospecha, pero que nadie termina diciendo, pues sí me presionaron, sí hicieron esto, sí utilizaron esas estrategias. Pero lo aguantó Saldívar. No, esa fue la gran virtud de Saldívar, ¿no? O sea, lo aguantó porque siguió votando cosas reiteradamente en contra de lo que le hubiera gustado a Felipe Calderón. Creo que el debate, ahí son dos elementos que también suceden en la relación entre el poder y los medios de comunicación, por ejemplo. Uno es, creo que las presiones públicas pues son naturales en un debate democrático mientras no se excedan, mientras no lleguen a límites de insultos, todo lo demás. Uno. El problema aquí en el caso de Medina Mora, e incluso en la primera parte del caso Saldívar, es si las presiones, Vicky, son por abajo del agua, que nadie las conoce, en donde te amenazan, te sacan una carpetita y te dicen, oye, mira, pues tenemos esto de tus hijos, tenemos esto de tu familia, mejor bájale. Tienes estas cuentitas. Tienes estas cuentitas, o se te olvidó reconocer estos recursos. Ese es el modus operandi del viejo régimen. Por arriba era división de poderes, nos encanta la república, ¿no? La república simulada, como decía Muñoz Ledo, y en la práctica presión por abajo, ¿no? No, mejor que sea de frente, ¿eh? Mejor que sea de frente, sí. Viejo régimen, como bien comentas, vemos prácticas del viejo régimen y creo, como Jorge lo decía, toda la discusión tiene que ser de cara a la opinión pública. Eso nos ayuda, nos fortalece como sociedad, como democracia, seguimos participando, pero de cara a la opinión pública, no por debajo del agua. Creo que López Obrador habló sobre el tema del magistrado, del magistrado de Santa Lucía. A ver, escuchamos algunas de las declaraciones de López Obrador en torno a este tema de la Corte. Entonces, que nadie te rasgue las vestiduras, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. No hay impunidad, no es castigar nada más al que no tiene con qué comprar su inocencia y al que tiene influencias, al que tiene agarraderas, se le protege, se le perdona todo. Ya eso se terminó, es acabar con la corrupción y con la impunidad. A ver, en esto lo que huele mal, Jorge, es que sea precisamente, o sea, sea tan rápido la forma en que actúa el Consejo de la Judicatura Federal, a través de su presidente, que es Saldívar, y se vaya directamente con este magistrado Jorge Camero, que estaba en contra de la construcción, había estado dando amparos por el asunto de la construcción del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Yo creo que el asunto, no conozco el caso del magistrado, no sé si sus resoluciones están apegadas o no. Como dicen, huele mal. Pues es que ¿no? Es otra vez el mecanismo de justicia selectiva, que han utilizado prácticamente todos los gobiernos, que es aplico la ley pero sobre mis adversarios políticos, al resto no pasa nada, los dejo que sigan haciendo las cosas o los mantengo en la impunidad, pero entonces sí aplico mi Estado de Derecho, que igual puede haber razones jurídicas justificadas para hacer este acto, o sea, eso no lo pongo sobre la mesa, lo que pasa es que el mecanismo es otra vez este modus operandi de te aplico la ley a ti, que me eres incómodo, y este proceso de justicia selectiva que tanto mal le ha hecho al país, que además, ojo, en los casos últimos que hemos visto de justicia selectiva terminan siendo ineficaces. Totalmente. El caso de El Bester es, digamos, nuestro último gran ejemplo de esta justicia selectiva que se aplica con fines estrictamente políticos, pero que no generan ninguna dinámica de justicia, ¿no? Totalmente. 9:20 al corte, seguimos conversando de los temas de esta semana.
Bueno, mañana con 22 minutos, el WhatsApp 33 18 80 76 41. Gracias por tus mensajes, ahorita le damos lectura. Estamos en conversación con Virginia Romero, que es directora de Coparmex, con Jorge Rocha, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Bueno, y aparte, director, Jorge, no tengo otro puesto. No, de integración comunitaria. De integración comunitaria, es que no me Así han no actualizado, actualizado. los guiones. A ver, sobre el tema de la jubilación, para mí es un tema tan... Como tal vez en mi generación no tenemos mucha expectativa de jubilarnos. Es como digamos, que te dicen, oye, la jubilación va a pasar de los 65 a los 70. Órale. No, como no tengo ninguna expectativa de jubilarme en toda mi vida, no sé cómo ven este debate que, como muchos otros calificadoras, todo eso, llega una declaración, hay 24 horas de gran discusión nacional sobre el tema y después el presidente en un no termina el debate sobre el tema, ¿no, Jorge? Sí, fíjate que este tema, la posición, digamos, más ortodoxa ha sido, bueno, la ortodoxa desde derechos sociales es no aumentar la edad de jubilación. Esa es la posición ortodoxa. La posición neoliberal es hay que llevar a la gente a que trabaje casi un día antes de que se muera. Esa es la otra posición. Yo sí creo que en México tendríamos que discutir el tema a fondo. Coincido. Porque, a ver, yo no creo que las dos posiciones de estas posiciones irreductibles no nos ayuda, porque por la vía de los hechos, al menos de lo que yo veo en la experiencia, es que la gente de 65, la gran mayoría, sigue trabajando porque la expectativa de vida se aumentó. Cuando se hicieron estas leyes de jubilación, la gente se moría por lo menos unos 5 o 6 años antes en promedio, ¿no? Y si pensamos que una generación, tal vez como la mía, puede vivir entre 85 y 90 años. Exacto. O sea, estás hablando de que el Estado 25 años. pueda dar 20 años o 25 años de jubilación. No, pero además con muchos, además por viendo el tipo de morbilidad que ahora tenemos con enfermedades caras. Exacto. En este último tiempo. Entonces yo sí creo que de una manera no digamos ortodoxa tendríamos que discutir este tema a fondo para ver si efectivamente estaríamos en posición de aumentar o no la edad de jubilación. ¿Y qué tipos de trabajos se pueden hacer a partir de esa edad? Por ejemplo, en Alemania hicieron una reforma al sistema de pensiones, donde, por ejemplo, pusieron a muchas personas a dar clases de alemán, a labores de cuidado. Es decir, hay posibilidades de que después de estas edades pueda seguir la gente sigue siendo productiva. Ese programa alemán es exitosísimo, porque realmente dices, ya después de que tienes esta experiencia, y ya lo están haciendo en una figura ya están pensionados, pero hay una parte donde ellos comparten experiencia. Uh-huh. Coincido totalmente contigo, Jorge. Lo que urge es una reforma integral del sistema de pensiones en México, con un análisis serio, pensando mucho en las realidades actuales. A ver, hoy 4 de cada 10 están en la formalidad, es decir, solo 4 de cada 10 personas van a poder tener derecho a una pensión. Todos aquellos trabajadores que están en la informalidad, pues no están dentro de este esquema. Es un ahorro. Entonces, lo primero es decir, ¿qué hacemos para incrementar el trabajo formal? Claro. Para que realmente se pueda garantizar la pensión de las personas a la edad que se determine. Y hace falta también que alrededor de la reforma no solo sea la ley, sino también hay un tema de cultura. A ver, no hay una cultura de ahorro. Bien lo dijo Enrique, pues quién sabe si los jóvenes hoy pensemos en la vejez, y ya me incluí en el grupo, pero realmente, ¿qué voy a tener para el retiro? No hay una cultura de ahorro ni a corto plazo y mucho menos para el retiro ni para la vejez, y también creo que hay un tema cultural de reconocer el valor de las personas de 65, de 70 años que tienen todo el vigor, todo el conocimiento, precisamente como hoy se hace en Alemania, que es un proyecto que es dignificar la vejez, ¿no? Por supuesto. O sea, la vejez no es dejar solamente, hay muchas personas que ojalá tengamos salud para seguir trabajando a esa edad, nos gustaría seguir contribuyendo, pero ver a tantos, Jorge, digamos, acomodando productos en el súper, eso no se me hace digno. Está bien que se haga, siempre ganarse el dinero es digno de cualquier manera, pero me parece que es una imagen triste de nuestra vejez. Fíjate que no solo es esa parte, sino que además, o sea, por nuestra composición demográfica, el sector de gente de la tercera edad va a aumentar y por lo tanto va a ser un tema que se tiene que abordar sí o sí. La pirámide ya se volteó. O sea, ya no hay, ya ni siquiera es algo de, bueno, sería bueno, es que nos va a llegar el tema de cómo reflexionamos el tema de tercera edad en este país. Pero es que imagínate, y tomando el dato que daba Virginia, 40% nada más puede acceder a una pensión pública, formal, ¿no?
y aún así tenemos graves problemas para poder pagar esas pensiones. Imagínate si llegara a un nivel altísimo de formalización y de exigencia de una jubilación. No hay forma de pagarlas, no hay forma. Y eso es lo que dice Gerardo Esquivel, dice, vicegobernador del Banco de México. Debido a la situación económica, fiscal y demográfica por la que atravesamos, será prácticamente inevitable aumentar la edad de retiro en el país. Debido a que el monto de las pensiones está en función del ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral. No aumentar la edad del retiro solo iría en detrimento del monto de las pensiones que recibirían los trabajadores en el futuro. Esto afectaría principalmente a las mujeres, debido a que ellas cotizan durante menos semanas, tienen menos ingresos y una mayor esperanza de vida. Por lo tanto, sus ingresos acumulados suelen ser menores y deberán ser utilizados durante periodos más largos. Mira, otra brecha. Por ello, si bien no aumentar la edad de retiro parecería una alternativa favorable para los trabajadores, esto a la larga podría perjudicarlos. Lo dice Gerardo Esquivel, que no es Milton Friedman, o sea, de ninguna manera. No es neoliberal, de ninguna manera. Bueno, escuchamos, esto dijo el presidente y lo comentamos. No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro. De una vez lo expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. Hablábamos, ahorita escuchamos al presidente Jorge, Virginia, no es popular el asunto, no es popular subir los años de jubilación. Lo que pasa es que sí, no es popular porque efectivamente la gente dice es que nos van a explotar más, vamos a trabajar más, pero sí, yo sí creo que nos tenemos que dar el chance de platicar, ver, o sea, viendo las circunstancias actuales de esperanza de vida, de cantidad de población, de cambio en la pirámide demográfica. Y cambio en el modelo del trabajo, en el mercado laboral, ya incluso, Virginia, muchas, porque digamos que hay una generación muy marcada por la seguridad social. Hay que estar ahí, claro. Hay que buscar el crédito. Ahorita las nuevas generaciones te dicen, no, yo no quiero, como me quiero estar cambiando de chamba, no quiero estar atado, que ahí tiene que ver con la seguridad social universal. Y fíjate, te lo voy a decir, yo soy de la generación que va a llegar ya a los 50 y somos los últimos. Los últimos, ¿sabes? Somos los últimos de este modelo antiguo. A veces la edad de jubilación no es ni siquiera el principal debate en torno, Virginia, del mercado de trabajo. No, al final tenemos que precisamente irnos adecuando a la realidad que hoy tenemos y lo que va a suceder hacia los siguientes años. Hoy hablamos de freelance, de muchos jóvenes que dicen, oye, yo prefiero tener e ir trabajando de manera independiente, de multiempleo, por ejemplo, trabajo con varias empresas a la vez, trabajo a lo mejor con una empresa en otro país, todo eso. Y a este ciudadano, ¿cómo se le va a garantizar su dignidad, su retiro para la desvinculándolo del trabajo? Es que ahí siempre ha estado la seguridad social universal por el simple hecho de haber nacido en este país, ¿no? Digo que eso implica muchísima lana. Se dice fácil, pero es muchísima lana. Y que además, bien lo comentábamos durante ahorita que el presidente estaba hablando, precisamente es un tema de largo plazo que para qué le entras, ¿no? O si va a parecer más en contra de lo que ahorita puedes tener. Y más de cara a una revocación de mandato, pues mejor no te metes a los temas que son necesarios y que son álgidos y que son de largo plazo. Hasta que explota y empieza a haber problemas para pagar pensiones. Ya el IMSS tiene un nivel de atrasos de pago y de pasivos altísimo, Jorge. Sí, no, yo creo que es algo que hasta que nos reviente. Y te digo, ahorita todavía el número de pensionados como tal no es tan grande. Porque hay mucha gente trabajando. Exacto. Todavía la pirámide es amplia abajo y arriba no se ha ensanchado tanto. Pero de aquí a 20 años, eso ya va a estar bastante distinto. Van a ser menos jóvenes sosteniendo a esta cada vez más grande cantidad de viejos. El trabajo robotizado, que ese es otro asunto. Sí. ¿No? O sea, ya en otros países lo ves, como muchos empleos que tenemos aquí se destruyeron, pues ya vas al súper y te atiende una máquina, tú metes tus cosas, eso va a llegar en algún momento, y debatir toda esta idea, cómo se reestructura el mercado de trabajo, porque hay algunos oficios que no pueden ser sustituidos por robots, que siempre van a estar ahí, que necesitan psicología, medicina. ¿Cómo pasamos de una economía también que le apueste por los cuidados y por la economía humana? Que ahí también es una forma, digamos, de contrarrestar esta hipertecnologización, digamos, de la economía. 9:32 a.m, regresamos para seguir platicando.
9 de la mañana con 36 minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Hay muchos mensajes. Se presentaron, Jorge, Vicky, 3 leyes contra desaparición en nuestro estado. La segunda, digamos, ola de reformas en materia de atención a víctimas de desaparición. De los detalles que conocemos, ayer estuvo aquí con nosotros Margarita Sierra explicando las 3 iniciativas. ¿Creen que son iniciativas propicias, que van a mejorar, que pueden ser eficaces? ¿Cómo ven en general el abordaje que se dio desde el lunes del tema de desapariciones? Que el gobernador estuviera ahí con los familiares. Yo fíjate que tuve la oportunidad de estar ahí en el evento, porque nos invitaron, y sí, creo que en general fue un buen evento para el gobernador, a pesar de que, bueno, los familiares en este tipo de circunstancias salen y dicen, oiga, pues es que a mí me pasó en tal lugar, en Tequila o en Agualulco, nos pasó esto. Se sentó con ellos al final, aguantó, como dicen, vara, y ahí me parece que fue una buena posición del gobernador. Lo que le faltaba en otros temas. Exacto, ¿no? Exacto. Paciencia, escucha. Eso lo hizo bien. Algunos otros secretarios también les llovió. O sea, a Macedonio sí lo increparon, literalmente los familiares. Pero estuvo bien porque finalmente en ese tipo de eventos no puedes esperar otra cosa. Y mejor que sea así. Así es, no puedes esperarlo. Lo bonito, protocolario. Es tanto el dolor que de esta gente que por supuesto que va a reclamar y a pedir ayúdenos porque la situación es gravísima. Yo creo que la presentación de las 3 leyes es un acierto por parte del gobierno del estado y de la Secretaría de Planeación. Obviamente ahora lo que toca es hacer una revisión muy fina, exhaustiva de estas iniciativas de ley. Ahí ahora el Congreso tiene la pelota y creo que va a pasar por 4 comisiones la ley, por 4 comisiones. ¿Las 3 leyes por 4 comisiones? Por 4 comisiones. Va a pasar por Derechos Humanos, Justicia y Seguridad, puntos constitucionales y no me acuerdo cuál es la otra, pero son 4. Sí. Va a pasar por 4, exacto. Sí. Y yo lo que sí pido a los legisladores es que hagan un proceso aseado, cuidado. Y el Parlamento abierto. Parlamento abierto, que venga y escrutinio internacional. Bueno, de hecho, como ITESO hemos estado proponiendo que venga el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con Jan Yará, para que revisen las leyes y que tengamos los más altos estándares en materia de derechos humanos. Y yo sí creo que es una ley que sí tiene que salir rápido, pero ojalá que no vayan a implementar un proceso fast track para sacar las leyes, porque entonces nos puede salir el tiro por la y después hay que hacer rectificaciones y después hay que hacer cambios. Y yo sí creo que tiene que ser un proceso muy abierto, muy transparente, muy dialogado con muchos sectores. Tiene que ser ágil, eso me queda claro, no podemos dejar que eso se empantane, pero ahora yo creo que el Congreso yo creo que quizá de esta legislatura, quizá es uno de los temas más delicados que tiene sobre la mesa. Y creo que el gobernador lo está poniendo como una prioridad. Sí. Y fíjate que es interesante, Vicky, ayer nos describía Margarita las iniciativas, tantas cosas que suceden con la ausencia. Sí. Que uno no se imagina, pues obviamente se centra en el dolor que tiene una persona por tener un desaparecido. Es un tema. Pero hay toda una estructura económica, de créditos administrativos, incluso para poner los apellidos a tu hijo. El tema de los tutores, todo esto es un tema. Es un asunto que dices, ¿cómo es posible que hasta ahorita estemos abordando esto, no, Vicky? Definitivo, para mí es un tema en lo personal, es un tema que realmente creo que es el gran tema de nuestro estado, de nuestro país. Al final hablamos precisamente de hijos, de hermanos, de padres, yo creo que se tuvo que haber abordado con esta cercanía, con esta pulcritud, como bien comenta Jorge, con muchísima anticipación, pero bueno, nunca es tarde. Coincido con Jorge, el acercamiento de esta semana del gobernador con las familias de las víctimas me parece un acierto. Al final es a ellos a quien hay que escuchar. Uh-huh. Son quienes han caminado las dependencias, uh-huh, conocen las entrañas, han hecho filas, les han negado información, uh-huh, les han prohibido ponerles el nombre, totalmente, siguen pagando un crédito. Entonces, todo este entramado, si alguien lo conoce, es hoy los familiares de los desaparecidos, ¿no? En ese sentido, creo que las 3 iniciativas, coincido totalmente, es un buen saque, es un buen avance. Hoy estamos hablando de esto de manera seria y, como bien comenta Jorge, lo que esperaremos es que nuestros legisladores tomen estas 3 iniciativas de manera muy responsable de cara a los familiares. De verdad, si alguien sabe lo que hay que pasar
todos los días son ellos. Y No podemos dejarlos fuera de todavía de este proceso. Y me gustaría también que Margarita Sierra, por amor a ella, sacó un comunicado terminando la presentación donde ponía sus posturas en torno a este tema. Primero condenó que los funcionarios públicos revictimizaran con sus declaraciones. Sí, claro. O sea, lo dijo claramente, hay funcionarios que no entienden que esto es una pandemia. No entienden que no entienden. Y bueno, tal cual. Tenía mensaje claro al coordinador de seguridad tenía nacional, destinatario. Tenía destinatario. Eso uno. Dos, que lo de las 72 horas para comenzar una investigación en el Ministerio Público no es cierto. Que la indicación a todos los ministerios públicos es que desde el segundo uno que se reporta una desaparición se comienza a investigar, porque son las horas más importantes. Creo que es, digamos que más allá de la presentación, que si todavía faltaban elementos que incluyen la estrategia, Jorge, pues se profundizara, ¿no?, con lo que dicen las organizaciones. No, y fíjate, también algo que comentaron ahí los familiares fue esto de, a ver, quitemos los eufemismos, que si son localizados, no localizados. Eso es importante. Después de 72 horas, todos son desaparecidos. Bien. Y estamos hablando en este estado de más de 8,000 personas en esa circunstancia, cosa que es una crisis gravísima de derechos humanos. Y fíjate que hay otras cosas que también se dijeron en la presentación, pero que ya no tomaron tanta fuerza porque las 3 leyes tomaron el foco mediático. Pero, por ejemplo, ya Alfaro habló de que ahora sí van a hacer el famoso cementerio forense, que desde hace varios años ha estado pidiendo, que es necesario para que ya no tengamos cuerpos en los trailers. En trailers y cosas de este tipo. Indignos, sí. Exacto, y obviamente también va a haber aumento de presupuesto otra vez, es decir, hubo uno para 2019, para 2020. Para la Fiscalía de Desapariciones. Para la Fiscalía y para todo el sistema. Sí, porque la Fiscalía se le multiplicó por 5 el Exacto. presupuesto, pero sigue siendo, si lo divides entre los desaparecidos, claro, sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente, pero reconoce también Alfaro que hay que seguirle metiendo más recursos. Es decir, hay otro tipo de acciones de esta segunda fase que me parece que son positivas. Pero obviamente algo que está en el fondo, y lo decías también tú, es este cambio de cultura en los funcionarios públicos para que entiendan que este es un tema muy grave, que hay que tocar con mucha sensibilidad, que se requiere mucha formación todavía, que tenemos que aprender de otros países como Guatemala, fíjate, como Sí. Chile, como Argentina, para empezar a trabajar este tema de una forma más integral. Totalmente. Sobre CEDIS, no sé si quieran hacer algún comentario, Virginia, Jorge. En esta misma semana, 3 exsecretarios, 3 extitulares de CEDIS fueron a comparecer por una acusación que hace la Fiscalía Anticorrupción de haber utilizado asociaciones civiles con funcionarios públicos para desviar recursos públicos. Comenzó con una acusación en torno a los 14 millones de pesos por desvío, ahorita está en 5 millones de pesos. Son los 3 exsecretarios, Salvador Rizo, Miguel Castro y Daviel, ¿no? Daviel, se me fue ahorita su apellido, ahorita lo recupero. ¿Cómo ven este tema? ¿Creen que en qué va a acabar el asunto, Jorge, Virginia? Híjole, este es un tema muy controvertido. A ver, primero, el primer mal saque, me parece, de la Fiscalía es primero decir una cifra y después decir que era otra. Es decir, que empieces con 14 y luego le bajes 9 millones. Bueno, se lo baja el juez. Sí, o sea, le dice, tú no lograste, con estos 9 no los lograste probar. Exacto, pero ese es un mal saque. ¿Qué siempre pasa, Jorge? A ver, las fiscalías llegan, se acercan y dicen, pido 254,000 años para el input, y después terminan 2. Es que fíjate, ¿no? Es que en un tema de este tipo, que es tan político, hay que ser mucho más lo político. Que puedes probar y se acabó. Exacto. Coincido. O sea, no hay que irte sobre la... Esas son las prácticas que tenemos que cambiar. Coincido. Para empezar, ¿no? Me parece que es un mal saque. El tema yo lo veo endeble, jurídicamente, la verdad. Sí. O sea, no le veo solidez al asunto, y hay algunos casos donde yo creo que la duda es muy amplia, ¿no? En el caso de Miguel Castro, la verdad es que al menos de la gente que lo conocemos decimos, ¿sabes qué? A ver, que estén diciendo que se lo dijo Alfaro. Que Miguel haga eso, ¿No te acuerdas del debate? Sí, claro. Dijo Miguel Castro, ser muy bueno es tu virtud. Claro. Entonces, la verdad es que es algo que a mí al menos me resulta muy, muy sorpresivo. Muy sorpresivo, y además creo que en el caso de él es al final 1 millón de pesos los que está que se está hablando. Son en realidad por cheques emitidos a estas asociaciones. Entonces la verdad es que a mí el tema no me termina de cuadrar. Oye, y no quemar a las asociaciones civiles, Virginia, porque estas son
las que están ahí son en realidad fachadas, asociaciones fantasmas que se crean para saquear recursos públicos, pero el trabajo que hacen la mayoría de las asociaciones civiles en Jalisco se hace uno sin recursos públicos y dos de forma honesta, porque hay veces que dicen, no, ya quiten todas las asistencias. No. Dicen, es que ya ven que se roban el dinero. Es como las estancias infantiles. Virginia. Totalmente de acuerdo, ¿no? El tema de asociación civil y empezarlo a satanizar, creo que es lo peor que podía suceder en una sociedad como la nuestra, que haya apostado por ir trabajando en diferentes causas. Creo que la gran duda siempre va a ser si es un tema político, de presión política, de revancha, de venganza. Aunque el gobernador fue muy claro, en días pasados él dijo no se trata de eso, es la Fiscalía Anticorrupción quien trae el tema y bueno, que lleguen hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y quien pague, quien tenga que pagar. Ahí yo veo dos caminos. Si hubo irregularidades, pues que se investigue y se proceda, ¿no? Pero si no las hubo, ¿qué? Porque, bueno, Salvador Rizo la semana pasada o hace 15 días, en un video que subió en redes sociales, hablaba bastante desafortunado, aparte manejando. Manejando. Yo tenía eso, dije, bueno, a lo mejor está en Inglaterra y va del otro lado. Ya, sí. No, pero sí en México, hasta no tengo entendido. Más bien, el tema ahí, él hablaba de una venganza por un tema de un litigio específico, máquina. ¿no? De toda máquina. Entonces, híjole, estas dudas son las que no deberían de existir. Yo de verdad reconozco que cada vez la Fiscalía Anticorrupción va tomando más fuerza, va caminando mejor. Entonces creo que el fiscal anticorrupción... Se tardó un poquito, ¿eh? Eso sí, se tardó, pero ya veo que empieza a llegar con las carpetas frente a los jueces. Pero entonces, este proceso está sucediendo. Esperemos, y creo que el gran reto para el fiscal anticorrupción es irse desligando precisamente de la presión política para que sean casos reales los que se presenten. Y yo como ciudadana a lo mejor esperaría que fuera igual de expedito en los casos, por ejemplo, con el tema de salud, ¿no? Esa es la que todos nos preguntamos. Pensiones. Pensiones ya hay un caso judicializado, ya hay imputados, pero salud, nada. A ver, dos elementos que también son interesantes. El primero que, a ver, Estado de Derecho y ya. Totalmente. Estado de Derecho. Lo que sea, a mí se me hace, por la cantidad... se me hace exagerado la prisión domiciliaria que dictó a los tres. Muy dura. Digo, en términos reales les puedes quitar el pasaporte si no quieres que se fuguen, pero Estado de Derecho, que el juez, en este caso el juez de Puente Grande, actúe con relación al Estado de Derecho. Y dos, que el fiscal anticorrupción el fiscal anticorrupción no está nada más para señalar personas, secretarios, sino para enseñarnos la trama. Que nos diga quiénes son las asociaciones, quiénes son los funcionarios, cómo se opera, desde cuándo. Es decir, porque si no seguimos en el modelo que estamos histórico, de acá hay un pez gordo, un ex secretario, todo el mundo dice, mira qué padre, qué buen gobierno, ¿no? Este sí combate la corrupción. Y después, Jorge, todo sigue igual. O chivos expiatorios, Chivos expiatorios. Entonces, seguiríamos instalados en el modelo selectivo. Totalmente. Y no en el modelo que se supone que el sistema anticorrupción, Jorge, va para allá. Sí. Se supone que ese es el objetivo, ¿no? Es que nosotros esperaríamos una actuación más como las que hace Santiago Nieto, que te va diciendo, pues mira, es que de aquí para acá, esto es así, pasó, claro, ¿no? el proceso es el que hay que, bueno, además está clarísimo, ahora para combatir corrupción lo que hay que ver es la trama, la dinámica, los mecanismos enlazados que se dan, porque ya lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, esa imagen del funcionario que abre el cajón y se lleva el dinero, eso no pasa ya ahora, son mecanismos muchísimo más sofisticados. Pregúntale a Rosario Robles. Al corte vamos unos minutos más, escuchamos a Julián Atilano y leemos tus mensajes. Como cada viernes escuchamos al sociólogo y analista político Julián Atilano, que hoy habla de un tema al que le quedan un par de años, pero que ya está aquí, la elección de Jalisco de 2021. ¿Cómo estás, Julián? Enrique, buenos días, muy buena mesa, como siempre, saludos. Gracias, un abrazo, adelante. El proceso electoral de 2021 está más cerca de lo que parece. En 2 meses termina este año y el siguiente es la antesala para que los grupos políticos comiencen a generar acuerdos, negociaciones, hacer grilla y aceitar sus estructuras para la siguiente elección. En Jalisco no es la excepción. Algunos columnistas ya han comenzado a plantear posibles escenarios y alianzas en el campo político. Por ejemplo, el martes pasado el periodista Diego Petersen señaló que los naranjas comienzan ya a trabajar una alianza con el PAN, pues es una prioridad para Enrique Alfaro generar gobernabilidad para la segunda mitad del sexenio. Esta declaración solo reafirma que la gestión del gobernador se encuentra en un momento crítico,
Desde el comienzo de su periodo no ha logrado generar una tendencia o percepción favorable, lo cual se podría ver como una derrota para uno de los personajes que a nivel nacional era visto como referente gracias a su estrategia de comunicación política, o como un personaje capaz de competir por la presidencia en 2024. La realidad es otra. Es así que el gobernador necesita construir alianzas porque es casi seguro que en 2021 Movimiento Ciudadano perderá la mayoría en el Congreso e incluso algunos de los municipios más poblados del estado. No hay que pensarle mucho. La alianza natural es con el PAN, no solo porque en 2018 se agruparon para construir mayoría, también porque el crecimiento del Movimiento Ciudadano ha sido inversamente proporcional al declive de Acción Nacional. Cuando uno gana, se desinfla el otro. Por ejemplo, el giro a la derecha que ha tenido la trayectoria ideológica y el discurso del alfarismo se debe a la necesidad de atraer el voto de la derecha jalisciense. En cambio, para los otros partidos políticos, la situación crítica que está viviendo el gobernador es un terreno fértil para impulsar un discurso de cambio. Esto le serviría a la oposición porque en este momento sigue desarticulada. Sin embargo, lo que no está desarticulado es el malestar generalizado con el gobierno de Enrique Alfaro. El gobernador ha quedado a deber. La ciudadanía no es ingenua. Sabe que no todos los problemas de Jalisco son responsabilidad del gobierno federal ni un complot de algunos medios locales. Históricamente en Jalisco se ha transitado de un partido a otro cuando el electorado se ha desencantado. Saben que el voto de castigo es infalible, lo cual muestra que la identificación partidista no es el principal atributo de los jaliscienses. Y si es necesario, se anula el voto, como ocurrió en algunos distritos durante la elección de 2009. Es así que ante el descontento con el alfarismo, nos encontramos en una sutil pero emergente reconfiguración política, propiciando que la pregunta ya no sea si perderá Movimiento Ciudadano la mayoría en el Congreso, sino frente a quién lo hará. Es muy posible, y con esto termino, que la reconfiguración que está por venir deje atrás aquel escenario que solo sustituía el color del partido que se llevaba todo el pastel. Ahora veremos una fragmentación de diferentes colores. Por un lado, la incorporación de Futuro como un partido atractivo para cierto sector de jóvenes que puede quitarle votos al sector progresista de Movimiento Ciudadano, y por otro lado, el ascenso de Morena en Jalisco, que aunque tiene problemas serios internos, su principal bandera es López Obrador, lo cual no es menor, pues el tabasqueño tiene mayor aceptación en Jalisco que Enrique Alfaro. Es más, tiene más aceptación en Jalisco que en la Ciudad de México. Pero esa es otra reflexión, Enrique. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Julián, buen fin de semana. Igualmente, saludos. Marilena, gracias por la fotografía. Dice Gabriel Preciado, buen día, Enrique, gran programa. AMLO, creo, trae una política de venganza de una manera, qué bueno, porque se aclara la porquería que es la política en México. En materia de las desaparecidos, hasta que no veamos un caso en el círculo social donde vivimos y ves las pobres investigaciones de la Fiscalía y pareciera que ellos mismos frenan el caso. Tengo un gran amigo que desapareció y créanme, no han hecho nada. Y la incertidumbre por nuestro amigo que no sabemos nada, nos dice Javier Preciado. Pues sí, no, el drama de las familias de los desaparecidos es terrible. Y decían, bueno, si seguimos con estas tendencias, en unos años más, en nuestro círculo cercano todos vamos a tener algún conocido con desaparecido, ¿eh? O sea, esa es las contabilidades apuntan para allá. Esperemos no si llegar. Es que esperemos que eso se pare. César Velázquez nos dice, ¿ahora sí van a agarrar entonces al de Pemex o nomás a los que no son cuates del presidente? Nos dicen. Bueno, hay abierto investigación a Romero de Champs. Sí. Hay abierto, pero no lo han agarrado. Ya Lozoya le dieron un amparo, ¿no? Le acaban de dar un amparo para poder conocer sus carpetas de investigación, entiendo, en esta semana. Un amparo no se le niega a nadie. No, ni un vaso de agua tampoco, diría Diego Peters. Enrique, buenos días. Solo que la calidad de vida después de los 65 ya no disfrutas. Hay muchas personas que trabajan pero por necesidad y los sueldos siguen explotando a la gente con sueldos bajos. Primero deberían de subir el salario mínimo para que la gente se retire con mejor pensión. Empieza a trabajar a los 18 y terminas de trabajar a los 65, 47 años laborando y quieren que se trabaje más. Si se aumenta el salario del IMSS, recibes más. Bueno, pues es que aquí está el debate. Es que parte del combo que decíamos que tenemos que discutir tiene que ver con esto, ¿no? Estela, buen día, Enrique. ¿Para qué aumentar los años de jubilación si después de los 40 años cumplidos es muy difícil encontrar trabajo? En mi caso ya no pude encontrar un empleo por la edad que tengo, 45 años, y tuve que poner un negocio propio para salir adelante. Es cierto. Sí. Esto es otro tema que debemos discutir, ¿no? Totalmente. Porque aparte la brecha tecnológica y todo vuelve muy complejo de pronto emplearte, ¿no? Hugo Guevara, buen día. Dicen tus invitados que ahorrar con estos sueldos y que los adultos trabajan hasta los 65
no les alcanza el sueldo. Una pensión de 3,000 pesos al mes, pregúntense a ustedes cuánto ganan y tienen. Por supuesto que es un asunto, no se ahorra Totalmente en buena de parte acuerdo. porque no se puede ahorrar. Sí. Totalmente. Mario Tello, hola, ¿qué tal? Les realizo una pregunta. ¿Estarían dispuestos a intervenirse quirúrgicamente de un tumor cerebral que en ocasiones duran más de 6 horas por un médico de 70 años donde se requiere un pulso de mano exacto y creen que este médico se quiere dedicar a otra cosa? Bueno, si nos pones con las cosas de vida o muerte, Mario. No, pero lo decía Vicky hace rato, es decir, hay que ver como qué tipos de empleos se empiezan a utilizar o hacer para distintas edades. Construirías por tu supuesto. casa con puros trabajadores que tengan más de 80 años. Pues, digo, No, hay cosas que no evidentemente se no. adaptan con la edad, ¿no? Claro. Virginia, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas Muchas gracias. gracias. Saludos al auditorio. Jorge Rocha, gracias. Que estén bien, buen fin de semana. El próximo lunes está aquí con nosotros el secretario de Movilidad. Hablamos de empresas de redes de movilidad, de transporte. El secretario de Transporte. Hablamos de empresas de redes de transporte. Hablamos de transporte público, de los distintos temas. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes a las 9. Buen fin de semana.